Y bueno, para eso está, por supuesto, Nikki Calva. ¿Cómo estás, Nikki? Hola, Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muy bien, muy gustosos de tenerte con nosotros. Feliz miércoles. A ver, cuéntanos acerca del tatuaje. Claro que sí. El tatuaje queremos verlo actualmente como un estilo de vida que ya nos estamos acostumbrando cada vez más a ver en la gente. Ajá. Es decir, ya no nos escandaliza tanto salir a la calle y ver un tatuaje. Sin embargo, todavía existe mucha gente que tiene prejuicios cuando se trata de una contratación laboral, cuando se trata de la novia a la que vas a presentar, cuando se trata de un hijo que quiere hacerse un tatuaje, es ahí cuando tenemos cierta resistencia. Es decir, podemos aceptar que alguna gente ande por ahí con tatuajes, pero cuando se trata de algo más cercano a nosotros, es cuando nos preocupa un poco más. Y más una hija, ¿no? O ver a una mujer tatuada, tenemos mucho más tabú en los países latinoamericanos. Más resistencia. ¿Por qué es esto? Porque hay una asociación actualmente todavía entre el tatuado hacia tendencias un poco de rebeldía, tendencias delictivas, pandilleras, de drogadictos, de rockeros, pero ya cada vez menos. Esto ya se ha ido popularizando en la sociedad, por lo tanto es menos escandaloso. Pero si recordamos un poquito la historia, los primeros cadáveres, digamos que encontrados con piel todavía, que tenían algún tipo de tatuaje, se encontraron de hace 6,000 años. Desde los mismísimos inicios. Entonces, sí, el ser humano, no es que sea la moda nada más actualmente, el ser humano se ha tatuado desde hace muchísimos años. Claro que con otro tipo de simbolismo. Anteriormente era un simbolismo más de rituales, hacia los dioses, hacia una cuestión... Posición económica también. Posición económica, ¿no? Muy importante. También era una cuestión de rango, de aristocracia, también para distinguir a aquellos que pasaban de la edad infantil a la adulta. En fin, solamente más adelante es cuando el tatuaje también se empieza a utilizar para marcar a aquellos delincuentes, o por ejemplo, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, y es cuando empieza a tener algún tipo de ya una relación negativa para mucha gente. Incluso también en otras épocas, quienes traían los tatuajes eran sobre todo los marineros, la gente que, digamos, fuera de orden, la más rebelde, se los llegó a hacer en alguna época. Actualmente, ¿qué pasa cuando pretendemos tener un tatuaje? Tenemos que pensar en muchas cosas para hacerlo conscientemente y hacerlo de la mejor manera posible. Una de las cosas que tenemos que pensar es que es para toda la vida. No es como el matrimonio. El matrimonio a veces no es para toda la vida. ¿Es más saludable el tatuaje o el matrimonio? Tenemos que hacer ese tema. Tenemos que hacer el tema para después. Más que como un matrimonio, es como un hijo. Sí. Porque ese sí es para toda la vida. Te va a acompañar toda la vida. Tus gustos de hace 5 años o hace 10 años no son los de hoy. Por lo tanto, si hace 5 o 10 años no son los de hoy, ¿qué esperas para los próximos 10 o 15 años? Si ese gusto va a permanecer. Entonces, tienes que reflexionar mucho en que es para toda la vida. Tienes que reflexionar en que tal vez vas a ser un anciano, una anciana. Con un calaverón en el brazo. Y el brazo todo caído, ¿no? Ya no hay ese músculo que antes querías presumir. Tienes que reflexionar las cuestiones médicas que tienen que ver personalmente contigo, que son tu cicatrización, como bien mencionaste, si es una cicatrización queloide o si tienes mala coagulación. Como el tatuaje es una herida, finalmente, es punzar, es herir con una aguja, tienes que observar muy bien este asunto. La hepatitis también tiene mucho. Esa es una cuestión médica externa a ti que tienes que considerar, la posibilidad de contagio. Oye, Nikki, hay una vertiente más que me llama la atención, que también es como un medio de expresión muy común hoy en día, que es el piercing. Piercing en la cara, en las cejas, en la nariz, en el ombligo, pezones y en tantas otras partes que también uno tiene que pensar, hablando de la parte salud, ¿no? Sí, quizás el piercing, a diferencia del tatuaje, tenemos todavía la ventaja de que nos lo podemos quitar en algún momento. Se cierran los hoyitos. Se cierran, se puede hacer incluso con cirugía, se cosen las partes que quedaron guangas abiertas. Es menos agresivo en ese sentido, menos temporal que lo que va a ser el tatuaje. Y también es de todos los tiempos. De todos los tiempos el piercing, efectivamente. Cuando alguien está pensando nuevamente en hacerse un tatuaje, tiene que considerar su desempeño laboral a lo largo de los años, porque
Hay empresas que no contratan gente si está tatuada. Hay grupos, por ejemplo, me comentaba alguien, el grupo de la Marina, que quiere pertenecer a los músicos de la Marina y no aceptan gente tatuada. Entonces, estas consideraciones son bien importantes para hacer una consideración mayor, que es de qué tamaño, si es que ya estás decidido, de qué tamaño va a ser el tatuaje y en qué zona te lo vas a colocar. Porque entre más expuesto es el tatuaje, se tiende a ser un poco más agresivo o más rebelde o más provocativo ante la gente. Y sí, los tatuados, incluso en estas épocas que es muy aceptado, me comentan, es que sí, yo percibo el rechazo de la gente todavía. Entonces, entre más discreto, es una cuestión que puedes todavía disimular con la ropa, ir a trabajar tranquilamente. Ahora, otra consideración fundamental si va uno a hacerse un tatuaje es en dónde se lo va a hacer uno. La higiene que tiene que haber ahí. Sí, de entrada, de una vez para que lo sepan, está prohibido en México hacer tatuajes a menores de 18 años. Cualquier lugar que ya acepta a algún menor para hacerle un tatuaje ya está fuera de la ley. Entonces, tienen que ser establecimientos autorizados oficialmente, donde también el tatuador tiene un certificado de su profesionalismo. Claro. Que esto es bien importante porque los tatuadores van a tocar zonas donde pueden llegar a afectar vasos o nervios si no tienen el conocimiento anatómico adecuado. Entonces, es muy importante que lo hagan en establecimientos autorizados. Y también la higiene, hay que ver que la aguja esté esterilizada, que la abran enfrente de uno, que sea completamente nueva también, para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Exactamente. Muy importante. Finalmente, si ya están decididos, si ya lo van a hacer, háganlo con todas estas precauciones, pero si todavía lo están pensando, yo diría que lo sigan pensando, por lo menos hasta que tengan una edad en la que ya no van a tener enormes cambios, donde ya están más seguros hacia dónde van profesionalmente, en su situación familiar, si van a tener, no sé, si van a conocer al suegro, etcétera. Sí, no es una decisión que se tome en un día. Sí, ni a la ligera. Ni en una borrachera como muchos adolescentes en algún momento lo hacen, ¿no? O sea, estoy en la noche copas, vámonos a tatuar. Y qué bueno que ya por lo menos la restricción de los 18 años. Sí. Nikki, pues muy interesante. Gracias. Hay que mantener el estilo y si lo vamos a mover hay que pensarlo. Así es. Efectivamente, muchas gracias y como siempre tenemos muchos temas de qué platicar. Aquí te esperamos. Aquí te esperamos.